Muy bien, vamos a empezar con el último tema del año. Parecería que este año no iba a terminar nunca, ojalá termine mañana el año, pero bueno, no manejamos el tiempo. Así que en incendios llegamos muy bien con el programa, generalmente llegamos siempre, y vamos a ver sólidos digregados. ¿Por qué este tema? Porque estamos en Rosario, estamos en Santa Fe, la provincia cerealera, la zona cerealera y portuaria más importante, no sé si del país seguro, y del mundo. Estamos ahí en cuanto a manejo de cereales y la zona cerealera. Así que es muy importante porque muchos van a ir a parar a trabajar en una cerealera, ojalá, y es necesario entender la problemática de los sólidos digregados. Podríamos tener un año más o medio año más dedicándonos a ver, por ejemplo, gases, líquidos inflamables, combustibles sólidos como madera, plástico, metales combustible. Cada combustible tiene, más allá de la teoría de la combustión, tiene problemáticas propias y nos llevaría posiblemente medio año más de desarrollo, pero bueno, ya con esto suficiente, ya con esto más o menos pueden arreglarse un poco y lograr avanzar. El año que viene avanzaremos con otros temas. Bien, ¿qué son los sólidos disgregados? Disgregados significa roto, partidos. Eso es disgregado. ¿Cuáles son los peligros? Ya vamos a empezar antes que ponerme a hacer un debate filosófico del concepto disgregado, vamos a avanzar y ya se van a dar cuenta. ¿Cuáles son la problemática asociada a los sólidos disgregados? Primero, la combustión tradicional. Un sólido disgregado, como el chip de madera, como el pellet de soja, presenta una combustión tradicional como cualquier material combustible, que ya lo vimos a principio de año. Pero además presenta dos problemáticas muy particulares que hay que entender, que son propias del estado de la forma y del tamaño del material. Cuando vimos al principio de año, los combustibles eran todos iguales. Papel, madera, inflamable, aceite, todos combustionaban, en teoría todos igual. Ahora vamos a ver cómo la forma que toma el combustible afecta a la combustibilidad. No es lo mismo un tronco de madera que la astilla de madera que harina de madera. La harina de madera explota. La harina de madera, esa que se hace lijando la madera, queda ese polvito de madera como si fuese una harina, que sale de los procesos de lijado de madera, y es un explosivo. No es un explosivo, explota, que es distinto, ¿no? Hay que distinguir entre algo que es explosivo y algo que explota. El acerrín no va a explotar, pero sí va a combustionar, de un proceso de combustión muy particular. Por lo tanto, de acuerdo a la forma, o sea, el tamaño que toma el sólido, lo podemos dividir más o menos en dos partes, aquellos que están granulados y aquellos que están en forma de polvo. La clasificación, la división más o menos está en los 0,5 milímetros de partícula. Menos de 0,5 milímetros más o menos se considera polvo, y de más de 0,5 milímetros se considera grano. Aunque el estudio lo hacemos en forma separada, o lo hago en forma separada, vamos a ver por un lado los granulados y por el otro lado el problema de los polvos. En la práctica, y especialmente en la industria cerealera, y mucho otro tipo de industria, como la maderera también, ambos tamaños conviven. El grano convive con polvo, por lo general. O sea que los estudiamos por separado, pero hay que tener en cuenta que esta problemática en muchos casos viene de la mano y está asociada. A los granos les sucede un problema que se denomina combustión espontánea, que es un proceso natural. Tanto sea producto, esto lo voy a empezar a explicar, tanto sea producto del proceso de óxido-reducción como de la oxidación bacteriana, que sufren los materiales orgánicos, como los cereales. Perdón, profe. Sí. ¿Está grabando la clase? Sí, estoy grabando.
Sí, todas las clases las grabo, sí. Está marcando que estoy grabando, sí. Y los polvos explotan, aunque parezca mentira. La harina, el cacao, la polenta, el azúcar impalpable, cualquier combustible sólido, cualquier material sólido que sea combustible, si lo paso a estado de polvo, va a explotar. Harina de cualquier tipo de harina, combustible, harina de pescado. El polvo de aluminio es fabuloso lo que explota. Es decir, como el aluminio. Si tengo una silla y una mesa que tienen pata de aluminio, ¿cómo que el aluminio explota? Sí, transformarlo en harina de aluminio, ese polvito bien finito, y es uno de los que más nivel de presión levanta a la hora de explotar, el aluminio en polvo. Fíjense hasta qué punto la forma que toma el combustible cambia las condiciones de combustibilidad. ¿Eh? ¿Se entendió la introducción? El polvo es raro que mantenga proceso de combustión espontánea, pero es posible, no es muy común por la poca cantidad de aire que hay dentro de las pilas de polvo. Bien, vamos al proceso de combustión espontánea. Vamos a explicar, es fácil de... Tengo una consulta. Sí. Por ejemplo, no sé, descargando una tolva, ¿puede combustionar por el mismo roce el cereal? No, no, la combustión espontánea es por otro motivo. Sí, puede haber un proceso de rozamiento, pero son casos raros. O sea, el material tiene que estar quieto, rozando en el mismo lugar contra una correa, contra una banda, pero no por circulación. Si el material circula, a lo sumo puede cargarse de estática, pero salvo que circule a tan alta velocidad que produzca fricción, pero por lo general los materiales no circulan a muy alta velocidad. ¿Eh? Paciencia que ya se va a explicar todo. ¿Eh? Igualmente pregunten. Combustión espontánea. Lo que están viendo es un granito de material combustible. Un granito de soja, de trigo, de cereal, de polvo, de harina, cualquier cosa que sea combustible. Este grano, como está en la naturaleza, está rodeado de aire. Pero vimos, a principio de año, cuando vimos el proceso de óxido-reducción, que los materiales combustibles con el aire mantienen un proceso de óxido-reducción de muy baja velocidad. Es lo que le pasa al papel que se pone amarillo. El papel que se pone amarillo tiene un proceso de óxido-reducción de muy baja velocidad. Lo mismo que le pasa al acero, pero el acero no es combustible. Pues sin embargo agarro virulana, que es de acero, la empiezo a hacer girar a alta velocidad, ¿y qué le pasa a la virulana? Chisporrotea. ¿Eh? Por lo tanto, este grano de material combustible que está rodeado por aire sufre un proceso de óxido-reducción de muy baja velocidad. Producto de ese proceso de óxido-reducción, como ya sabemos, aparece el calor, porque las reacciones de óxido-reducción son exotérmicas, y aparecen gases, poquitos. A veces ni aparecen gases, porque no se llega a la temperatura de pirólisis. Pero como este grano está solo, el calor, básicamente, olvidémonos de los gases, el calor se pierde en la atmósfera. Es lo que le pasa al papel que se amarillenta. Emite pequeñas cantidades de calor, imperceptibles para la mano humana. Pero ese calor, producto del proceso de óxido-reducción de baja velocidad, se pierde en la atmósfera. A todo esto, y esto me lo tienen que creer o hagan las cuentas, los materiales granulados mantienen una relación superficie-masa muy grande. A medida que el granito se vuelve más chiquito, la superficie en relación a la masa es cada vez más grande. Por lo tanto, eso de alguna manera intensifica la relación y la velocidad de óxido-reducción.
Pues sí, pero en un granito muy, muy chiquito la superficie es poquita. Claro, pero la masa va a ser mucho más chiquita todavía. Por lo tanto, cuando yo relaciono la masa, la superficie con la masa, a medida que el granito se vuelve más chiquito, la masa, la relación masa-superficie-masa es mayor. O sea que tiene para cada vez menos masa, más superficie expuesta al aire. No sé si están entendiendo esto. Por eso el papel se amarillenta y un tronco no. Una hoja se degrada rápidamente y un tronco le lleva más tiempo. ¿Mm? Porque el aumento de la relación superficie-masa a medida que el tamaño disminuye, intensifica la velocidad de óxido reducción. ¿Hasta acá me creen? ¿Hasta acá entendieron? Hasta ahí todo bien. Muy bien, entonces ahora vamos a meter este granito dentro de una pila, dentro de una montañita, una pila de acerrín, una pila de grano que está no importa en dónde, adentro o afuera, no importa. Ahora centrémonos en los granitos que están acá, los rojos que están al medio. Adentro de la pila hay aire, porque la particularidad de los granos es que que permiten dentro, en los intersticios que quedan, permite el aire. Dentro del material particulado hay aire. Suficiente aire como para mantener una reacción de óxido-reducción en cada granito que está en la pila. ¿Mm? Ahora, el calor de estos granitos no se pierde en la atmósfera. El calor de estos granitos, perdón, vamos a quedarnos con esta, el calor de estos granitos ya no se va a la atmósfera, el calor lo recibe cada granito vecino. Es como si nos amuchamos entre todos. El calor que emite mi cuerpo lo reciben ustedes. El calor que emiten ustedes lo recibo yo. Y en cuestión de poquito tiempo, todos empezamos a levantar la temperatura. Técnica básica para acercarte a una chica cuando tiene frío. ¿Eh? O cuando está en intemperie, en el campo, en la montaña, en el río, con poca ropa, no estás alejado de uno del otro. Está todo cerquita. Si te agarró una noche con poca ropa y mucho frío. ¿Eh? Bueno, ejemplos raros que pongo, pero bueno, exactamente lo mismo pasa acá dentro de la pilita. Por lo tanto, acá en el medio de la pila se genera una zona de acumulación de calor, cosa que no le pasa a los granos que están afuera, porque los granitos que están sobre el exterior de la pila, el calor lo pierden al medio ambiente. Los granitos que están al medio de la pila, el calor lo acumula el granito vecino. Y por lo tanto, empieza a suceder un aumento de la temperatura. Este aumento de la temperatura supera la temperatura de pirolización, empiezan a aparecer gases combustibles, poquitos. Cada granito emite muy poquitos de gases combustibles, pero suficiente, un poquito de cada uno de los granitos que están adentro, empieza a generar una atmósfera combustible y básicamente un aumento de la temperatura, que va a aumentar por encima de la temperatura de pirolización y aún más por encima de la temperatura de ignición. Por lo tanto, empieza a suceder o a pasar lo que podemos llamar una combustión en estado latente. No hay combustión porque no hay llama, no se prende fuego. ¿Por qué no se prende fuego? Porque adentro no hay aire, pero no hay suficiente cantidad de aire. Acá dentro de la pila, el punto de combustión está por encima del límite superior de inflamabilidad. Recuerden que los materiales tienen un límite superior bajo en general, y por lo tanto necesitan mucho aire para poder mantener la combustión. Adentro de la pila no va a haber combustión de llama, porque no hay suficiente cantidad de aire. Sí hay gases combustibles porque el material está pirolizando. Vayan a una carpintería, a un aserradero.
vayan si tienen la posibilidad de un campo, meter la mano dentro del heno, de la paja, adentro de la pila de acerrín. Si van a una cerealera, el que se mueve en cerealera conoce el tema. Y adentro está caliente. Es más, adentro quema. Adentro se genera, ya les va a tocar verlo, el que le toque trabajar, se forma como un carbón, hay como una combustión de masa, se produce. No hay llama simplemente porque no hay suficiente cantidad de aire. Pero si el combustible está caliente, el combustible empieza a transformarse en carbón, porque eso es la pirolización, y empieza a emitir vapores combustibles. Esto es la combustión espontánea. Esto no es la combustión espontánea. Ahora, ¿qué sucede? Esto es una pila de soja, esto es una pila de trigo, una pila de maíz, una pila de carbón, una pila de acerrín, que está para poder consumir, para poder, no sé, tirarle a las vacas, molerla y hacer harina. En algún momento viene una pala, viene un proceso industrial que empieza a desarmar la pila. Cuando el corazón caliente queda expuesto al aire, ahí aparecen las llamas en forma instantánea. Por eso el concepto de combustión espontánea. De repente vos tenés la pilita armada, ya vamos a ver las distintas formas de almacenamiento, empezaste con la pala a sacar material, cuando el corazón caliente aparece y se expone al aire, aparecieron las llamas en forma espontánea. ¿Me explico cómo es el proceso? Mientras tanto era una combustión latente, donde la llama no aparece porque no tiene suficiente cantidad de aire. Eso es el proceso de combustión espontánea. Es un proceso natural de materiales combustibles que están en estado granulado. O sea, minerales como el carbón o el azufre, o los orgánicos como la madera, como el acerrín y todos los cereales que conocemos que se manejan en la zona y las semillas que se manejan en la zona. Profe, ¿y cómo hacemos para evitar esa combustión espontánea? O sea, que sea. La combustión espontánea no se puede evitar, es normal del proceso de óxido de reducción de los materiales. Y no, pero por eso en los hilos hay ventilación, por ejemplo. Claro, no puedo evitarlo, puedo minimizar el proceso. Yo puedo evitar una combustión provocada, ya lo vamos a ver eso. La combustión espontánea no la puedo evitar, voy a controlarla, voy a minimizar para mantenerla en un estado tal que no genere daño. Porque, a ver, la tonelada de soja, de maíz y de trigo es cara. No está como para que se esté quemando y degradando permanentemente, porque es para hacer harina. Aparte, profe, yo supongo que eso tarda un tiempo, no es que en 2 Y, a días ver, va a pasar. muy bien, gracias por estar ayudándome, porque me estoy olvidando algunas cosas. Esto no es instantáneo, esto lleva, de acuerdo a la temperatura, la humedad, al tipo de material, puede llevar semanas, varias semanas. Sí, por A eso no es veces que mucho vos más rápido por el tamaño, porque tiene humedad. porque sí, no pasa. ¿Cómo? De que no es que vos tenés un silo bolsa en el campo con soja y se te va a inflamar cuando lo abras, no pasa eso. No, no suele pasar, pero que este proceso está pasando adentro, pues pasa. En el silo bolsa, esto pasa adentro. Lo que pasa es otro tipo de depositar material. Lo que pasa es no tener tampoco circulación de tanto aire. Y sin aire no tenés, como se dice, el proceso de óxido de reducción. O tenés un proceso de óxido de reducción mucho más reducido. Pero no son eternos los almacenamientos, porque el material se degrada con el tiempo. ¿Eh? Tampoco soy un experto en semillas, y en material granulado. Yo conozco la parte de combustión nada más. ¿Se entendió el proceso de combustión espontánea? ¿Qué factores regulan el proceso? Bien, la oxidación bacteriana. Los materiales orgánicos se pudren. Así de simple, así de sencillo. Y la oxidación bacteriana, que también es producto de los materiales orgánicos con el aire, porque se degradan, aportan calor.
El azufre, el carbón mineral no le pasa eso, pero los materiales orgánicos, al proceso de combustión espontánea, de oxidación natural con el aire, tienen un proceso de oxidación bacteriana que colabora en el aumento de la temperatura en la acumulación de calor. La humedad. La humedad, uno pensaría, bueno, hablamos de humedad, hablamos de agua. Si hablamos de agua, hablamos de la capacidad de extinguir y de absorber calor al agua, por lo tanto, es algo positivo. No, todo lo contrario. Mientras el material está más húmedo, suceden dos cosas. Primero, ese material granulado tiene mayor capacidad de retener calor, porque parte del calor lo retiene el agua, y el agua tiene mucha capacidad de absorber calor. No sé si me explico. A ver, el calor de una sustancia lo retiene su cuerpo, y el cuerpo de una semillita es muy chiquito. Por lo tanto, tiene poca capacidad de retener calor, de acumular calor. Ahora, si esa semilla está húmeda, el agua va a retener también más calor todavía. Por lo tanto, cuando los materiales están húmedos, no solo aumentan la velocidad de la oxidación bacteriana, sino que también aceleran el proceso de combustión espontánea, porque permiten al material retener mayor cantidad de calor. ¿Se entendió esto? La humedad es un enemigo de los almacenamientos a granel. Por eso los que más o menos conocen algo de cereales y eso, las empresas que compran te miden el nivel de humedad. Primero porque si no estarían comprando agua. Imagínate un 5% de humedad. Estás comprando en una tonelada 5% de agua a precio de soja. No es negocio. El agua es gratis. Y más si de lluvia. Y además, el agua, a la humedad hay que sacarla, tengo que gastar energía en sacar la humedad para poder almacenarla, y además la humedad facilita o acelera los procesos de combustión espontánea. Y la humedad arruina el material que después necesito utilizar para poder hacer harina o para poder sacar el aceite, que es lo que se hace en la zona. Y para poder hacer pellet. O sea que la humedad es un enemigo de los graneles. Al menos cuando se está almacenando. La ventilación. La ventilación es el amigo de los cereales, de los granulados. A ver, el aire tiene una característica, que es muy ávido de humedad. El aire, por su característica, absorbe muy rápidamente la humedad del aire. Perdón, la humedad del agua. La humedad, ¿cómo estoy trabado? La humedad sí, la humedad que va a ser. A ver, a los que habitualmente lavan ropa y la tienden. Un día de humedad la ropa se seca. Al lado de la estufa se seca. Se lava de la estufa. ¿Por qué? Porque el aire es seco y además lo seca el calor. Pero un día de humedad la ropa tendida afuera no se seca. ¿Por qué? Porque ¿quién se lleva el agua que tiene la ropa? El aire, en parte. El aire seco. El aire seco pasa por la ropa. El aire, cuando pasa por la ropa húmeda, absorbe el agua que tiene la ropa y se va húmedo. Al aire le gusta el agua, por decirlo en términos simples. Por lo tanto, la ventilación es un factor que ayuda a regular la humedad de los almacenamientos. Y además retira el calor. Por eso van a ver los silos que tienen, la mayoría tienen todos sistemas de ventilación. La ventilación con aire seco, no con aire húmedo, porque si le meto aire húmedo lo estoy mojando. La ventilación con aire seco retira el calor que tiene adentro la pila y también retira parte de la humedad que pueda tener adentro del material.
La mayoría seguramente muchos han cocinado y han hecho algún guisito. ¿Eh? ¿Qué pasa si el guiso no lo revolvés? Se quema. ¿Qué parte se quema? La que está cerca del fuego. ¿Qué hace para que, qué efecto hace el revolverlo? Homogenizar la temperatura. Si dentro de la pila yo tengo material que está caliente, ¿qué puedo hacer? Sacarlo y mezclarlo. Lo más caliente se va a mezclar con lo más frío y es una manera de regular la temperatura de los almacenamientos. El efecto de estar revolviendo. Homogenizar la temperatura. Lo más caliente se mezcla con lo que está más frío que lo que está arriba de la olla. Y otro factor que influye mucho en los procesos de combustión son los focos de calor exterior. No tan importante, pero bueno, eso hace que por ahí los almacenamientos no ventilen bien el calor. Hasta acá más o menos esto se vaya entendiendo a medida que vayamos avanzando. Estoy explicando en términos sencillos, ya después vamos a ver todo el proceso y muchas cosas espero que se terminen de resolver cuando avancemos. Explosión de polvo. Vamos a ver cómo podemos hacer una explosión con harina. Con la harina esa que hacemos pizza, así de simple. No. Yo les recomiendo hacer explosión con harina 5.0, no sean miserables, no van a comprar harina barata. Para hacer las cosas bien, así azúcar impalpable, sino para hacer las cosas bien hay que hacerlas bien. Harina 5.0, bien finita. Nada de grumo, nada de harina húmeda, bien sequita y bien finita. Y así hacen una linda explosión de polvo. Es decir, como un paquete de harina. Sí, señor, un paquete de harina de los que están en la estantería. Y con eso es una explosión que dejaste el edificio con las ventanas colgando. Muy bien. Primero vamos a entender que se trata de una nube de partículas, una nube de polvo. Para que exista una explosión de polvo, el polvo tiene que estar en suspensión, tiene que estar formando nube. Por eso el paquete de harina no es peligroso. Ahora yo agarro el paquete de harina, lo abro y lo tiro delante del ventilador y después te prende un fósforo y bueno, listo, ¿qué querés también? Pero el paquete de harina, vayan a verlo, y no dice peligro explosión, no dice peligro explosivo. Es harina. Ahora, lo peligroso es lo que hacemos con eso. Podemos hacer pizza o hacer una explosión, o hacer unos lindos fideos. Por lo tanto, la primera condición para que exista una explosión de polvo es que el polvo esté conformando una nube, que esté en suspensión. Esto es una explicación media sencillita para que lo entiendan. Supongamos que a una sola partícula de polvo le incide una fuente de ignición. Por lo tanto, esta partícula de polvo va a combustionar. Cuando esta partícula combustiona, emite calor, va a emitir un poquito. Imagínense un granito que está combustionando. Cuando combustiona ese granito va a emitir un poquito de calor, pero resulta que al lado de ese granito hay otros granitos vecinos. Por lo tanto, el primer granito que prende fuego va a ser de fuente de ignición al resto de los granitos. Y así la combustión se va expandiendo en toda la nube. Pero resulta que lo hace a una velocidad de deflagración. Las nubes de polvo se comportan como gases inflamables y tienen una combustión, una velocidad de combustión similar a lo que puede ser un gas natural. Se comportan exactamente de la misma manera. Cuando una partícula de la nube se enciende, y se puede encender por distintos motivos, inclusive por estática, por la propia estática de la nube se puede encender, no vamos a entrar en tantos detalles para no complicar la cabeza.
Una partícula o varias partículas que se enciendan al mismo tiempo va a hacer que las partículas de alrededor se enciendan y así sucesivamente se va encendiendo toda la nube de polvo. A medida que se enciende, genera más calor y más gases. No pasaría nada, o simplemente sucedería una deflagración, salvo que esto se produzca en un ambiente cerrado. Si esto sucede en un ambiente cerrado, que puede ser la casa de nosotros, un silo, una celda, un túnel, un galpón, estos gases que se producen a muy alta velocidad, porque están generándose gases a velocidades cercanas a la del sonido, porque es exactamente lo mismo que abrir la canilla de gas y prender fuego. El fenómeno es exactamente lo mismo, para que lo entiendan en términos simples. Yo después les voy a subir unos enlaces, unos videos para que lo vean. Y si no, pongan explosiones de polvo en YouTube y le van a aparecer una colección de videos. Por lo tanto, se produce dentro de este ambiente cerrado un aumento de la presión, muy rápida, muy súbita. Y por lo tanto se produce una súbita liberación de gas a alta presión en el ambiente. Las paredes del recipiente no lo soportan y esto termina explotando. ¿Se entendió la explosión de polvo? En términos sencillos y fácil. Pueden hacerlo en casa, Prendan el ventilador, uno grande, un turbo, agarren la bolsa de harina, pueden hacerlo entre dos, trabajo en equipo. Uno tira la bolsa de harina delante del ventilador y otro con el encendedor adelante. Y después en el final me cuentan cómo le fue. Y le aseguro que no le va a ir nada bien. Pero, ¿tan violenta es la explosión? Sí, totalmente, sí. Depende de la relación, obviamente, el volumen de la habitación y cantidad de harina. Porque me dio ganas de hacerlo. El azúcar también, el azúcar Entra impalpable. la curiosidad de ver cómo va a Claro, ser. ¿cómo hace? Hay videos para ver esto. Hay gente que lo ha hecho en el exterior. Yo tengo varios videos. Me olvidé de tenerlos a mano. Los vemos la clase que viene cuando cerramos esto. Bueno. Esos Pero están sí. en el blog, profe, también, los videos. Sí, creo que hay algunos, sí, Sí. hay algunos. Y si no, los buscan. Pero sí, las explosiones son... A ver, Nidera explotó así hace el año pasado, no el anteaño, creo. Sí, o el de acá, profe. Profe, También. ¿puede ser que en El Terminal año 6 haya 2000. pasado esto también? ¿Cómo? Sí, puede ser que en Terminal 6 haya pasado eso también. No, en Terminal 6 seguramente no fue por polvo, fue por hexano. Seguramente en Terminal 6 aparentemente fue un tóster. Un equipo que se dedica a sacarle el solvente a la harina. Donde de había sido, soja. no fue en el puerto de acá, profe. Hace un tiempo. El de acá fue 2000 o 2001, creo. 2002 me suena que fue, pero fue hace tiempo. Pero Sí, sí, fue hace tiempo. polvo. Aparte Sí, del tema del Toledo polvo, también en 2001, creo. aparte del tema del polvo, tengo entendido en los hilos que cuando explota una vez, explota siempre una segunda vez. No hay una sola explosión. Claro, me falta esa explicación ahora. Bueno, vaya nomás. Pero sí, es absolutamente devastadora la explosión. Es muy fuerte la explosión que se genera. Es decir, pero ¿cómo? Es harina. La foto que mostré en la clase pasada de esa fábrica de azúcar impalpable. Azúcar impalpable. Una explosión de polvo la destruyó. Recuerden la foto de la clase pasada. Miren de vuelta el video. Destruida la fábrica. Dice, pero si era azúcar impalpable, ¿qué puede? Para hacer postre, para hacer torta. Hizo un desastre. Obviamente estas condiciones no se dan siempre, no es tan fácil. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. La práctica, por suerte, es más compleja, hay más variables que intervienen y por lo general no anda todo explotando, ¿no? Porque si no sería un desastre. Esa es la idea, que no explote. Condiciones para que se produzca una explosión.
Primero, que el polvo está en suspensión formando nube. Segundo, que al igual que esta nube de polvo tiene que entrar en combustión, por lo tanto hablamos de un límite inferior de inflamabilidad. Tiene que haber una cantidad de polvo en el ambiente que permita que la combustión se transfiera de partícula en partícula. Si las partículas están muy alejadas una de la otra, no hay transmisión de energía. Para que una partícula encienda a la otra, tienen que estar suficientemente cerca y tener un tamaño tal que permita a una partícula encender a la otra. Que la energía que emite una partícula alcance para encender la partícula vecina, que debe estar medianamente cerca. Porque si no es pretender que un pedacito de un granito, que una astilla de madera encienda un tronco. Y no lo va a hacer. Por lo tanto, tiene que haber una concentración mínima, un límite inferior de inflamabilidad de esa nube de polvo, que es particular de cada material purulento, y además que la distribución y el tamaño sea tal que permite una propagación de la llama. Y que existe un comburente y que aparezca una fuente de ignición suficiente. Por lo general, los polvos necesitan una fuente de ignición de mayor potencia que una nube gaseosa. Por eso tampoco es tan fácil que una nube de polvo encienda. Y por último, que todo esto se dé en un ambiente confinado, en un ambiente cerrado. Si no, es una deflagración en el medio ambiente, es un puff. Ahora, esto se da en un ambiente cerrado y lo destroza, lo destruye, lo rompe, como pasa en las cerealeras. Se puede entender, esto en la clase pasada no lo vimos, pero sí lo voy a introducir ahora, se puede entender a las explosiones químicas. Recuerden que las explosiones estaban la física y la química. Esta es una explosión química. De reacción de propagación. Y dentro de ellas, de óxido de reducción. Por lo tanto, se puede entender a la explosión de polvo como una combustión de una nube de polvo que se da en un ambiente confinado. Por lo tanto, necesito la nube de polvo, combustible, el aire, una fuente de calor y un ambiente confinado. Esto es una figurita que por ahí sirve para entender cómo suceden la mayoría de las explosiones del tipo químicas. Es una reacción química que se da dentro de un ambiente confinado. Y la reacción química acá es entre la reacción de óxido de reducción de la nube de polvo y el aire, que se da a una velocidad tal que deflagra. No detona, no llega a detonar, pero deflagra, suficiente como para romper el confinamiento y generar una súbita liberación de gas a alta presión en el ambiente. ¿Se entendió la explosión? Si en el patio pueden agarrar un poquito de harina, tirarla y acercarle un fósforo. Van a venir con la cara chamuscada después. Y con los anteojos en la nuca. Háganlo con una careta facial. Pero no jueguen. Ahí Fernando aportó un enlace de YouTube. Bien. Sí, es un ejemplo como para poder hacer en casa, ¿no? Sí. No jueguen. No jueguen. No jueguen si no saben jugar. Ese es el problema. Jueguen si saben jugar con lo que van a hacer, si entienden. Alguien dijo, no me acuerdo quién, que en las cerealeras aparece una primera explosión y después aparece la subsiguiente. Las explosiones de polvo, por lo general, salvo que se den en forma aislada, como los procesos productivos, como lo voy a explicar ahora, están todos conectados, aparece una primera explosión que puede ser no muy grande, pero suficiente como para que todo el polvo que está formando capa, como se denomina, en el piso y en las estructuras, sea sacudido, pasa al aire formando nube. Cuando pasó al aire formando nube, viene la fuente de energía, producto de la primera explosión, y suceden explosiones subsiguientes. Y por lo tanto, las empresas terminan destruidas en un 80-90%. Porque después de la primera explosión suelen suceder 2, 3, 4 o más explosiones, una detrás de otra. Hasta que no queda nada para explotar.
así de simple. Hasta que hay algo que corta en este fenómeno de reacción en cadena que se da en el proceso productivo. Yo ahora ya se va a entender. Estoy presentando las dos problemáticas para después presentar el proceso productivo y que se entienda un poquito más. O sea, vuelve a Bien. explotar por las partículas que quedan en el aire. Claro, la primera explosión sacude todo. Y ese polvillo vuelve a explotar. Y ese polvillo, cuando pasó de estar en el piso a estar en suspensión, detrás viene la fuente de calor. Viene una chispa, viene un elemento viene una brasa incandescente prendida a fuego, que la arrastra a la primera deflagración. Y eso encendió la segunda nube. Y la segunda nube genera una explosión por lo general mucho más violenta que la primera. Por lo general las segundas y terceras explosiones son mucho más violentas que la primera. La primera muchas veces es el detonante. Es la primera explosión que sacude todo. Cuando sacudiste todo, listo, al piste. Tirate al piso. Porque no te des una explosión, no te da tiempo ni salir corriendo. Tipo de graneles. Acá hay distintas fotos de graneles, más chiquitos, astilla de madera. Esto no va a explotar, pero va a mantener combustión espontánea. Chips o pellet, carbón. Por la zona de San Lorenzo van a ver si pasan por la ruta 11 pilas de azufre, amarillo, al lado de Nidera. Eso es azufre. Hace mucho que no voy por esa zona y creo que debería seguir, siguen produciendo AkzoNobel. Utiliza azufre, es combustible. El mismo que me paso en el cuello cuando ando con tortícolis es el mismo que se usa para hacer algunos productos. Y es combustible. No hagan pruebas en casa, no empiecen a boludear con esto. Profe, una consulta, porque nunca estuve dentro de un silo, ¿no? Si el grano de maíz larga algún tipo de aceite, la explosión es peor. No sabría decirte si el aceite en este momento no lo pensé nunca. No, lo que puede hacer el aceite es acumular más calor. A ver, cuando voy a empezar a calentar algunos cereales, empiezan, inclusive por la propia presión de los pesos, empiezan a emitir a sudar cierto aceite. Lo que puede hacer el aceite es, no sé si el aceite va a aumentar la potencia de la explosión, pero sí va a permitir que acumule más calor. Y que mantenga una combustión espontánea con más cuerpo. Tendría que ponerme a pensar más tranquilo el tema. Maíz, bueno, vieron algunos distintos tipos de materiales granulados. Vamos a ver el proceso de los graneles para que se entienda cómo es el proceso. No es que tienen que ser especialistas, pero está bueno que se entiendan los que no han pisado una cerealera o un acopio. Los almacenamientos en general se pueden dar de dos formas. Almacenamiento en montones o pilas, como las que están viendo a la izquierda, que es carbón, y los almacenamientos en silos. También almacenamiento en celdas, que son similares a los silos, pero de mayor tamaño. Ya vamos a ver dibujos, fotitos. Almacenamiento en montones. Baja posibilidad de mezclar material, de moverlo en sí mismo para mezclarlo. El corazón de la pila que está ahí abajo, es muy difícil llegar ahí en forma fácil. Por lo general, uno llega al corazón de la pila a medida que voy consumiendo el material. A medida que voy consumiendo el calor, el corazón se va a exponer. Pero si yo quiero utilizar la técnica de mezclar la pila, por lo general no puedo. No es tan fácil mezclar una pila. Poca o nula ventilación, porque por lo general no tienen sistemas de ventilación forzada. Utilizan la ventilación natural, y la ventilación natural no logra llegar por lo general suficientemente al interior de la pila. Y el control de temperatura, que muchas veces se hace en estos tipos de almacenamiento, es solamente de manera manual. No hay manera de controlar estos sistemas por sistemas a control remoto, o a distancia, o sistemas automáticos.
Algo similar a esto suele tener celulosa. Esta foto está genial porque se ve el tamaño de la pila respecto de la pala que está ahí al lado. Si en el corazón de esta pila hay una combustión espontánea de alta temperatura, no es fácil llegar a este lugar. No es fácil mezclar, no es fácil saberlo dónde está. Porque a veces puede ser un socotroco de carbón que se hace de un par de kilos, no es un gran incendio adentro. El almacenamiento en silos, alta movilidad del material. Entra por arriba, lo saco por abajo. Lo quiero mezclar, lo saco por abajo y lo meto por arriba de vuelta. Buena ventilación, porque utiliza ventilación forzada. Permite sistemas de control de temperaturas tanto manual como automáticos, pero representa un problema, a diferencia de la pila, que está abierta, que es un ambiente confinado. Y es un problema tanto sea para el problema de combustión, que puede transformarse en una explosión, como para un trabajador, que ingresa a un ambiente que no está preparado para la permanencia de los trabajadores dentro de él. Así que el silo como la celda representan ambientes confinados. Las celdas. Las celdas son como los silos, ya vamos a ver fotos ahora, pero tienen una alta capacidad de almacenamiento. Pueden tener 100 metros de largo, 150 metros de largo, por 50 metros de ancho y profundidad de 20-30 metros por debajo de la tierra. Son grandes estadios de fútbol, como dicen algunos, techados. Pero adentro, en vez de haber jugadores, hay semillas, hay grano, hay cereales. La ventilación es buena, tiene buenos sistemas de ventilación, permite el control de temperatura. En su mayoría son pisos planos, así que tiene zonas irregulares, no es tan homogénea la temperatura como dentro de un silo. El gran problema de las celdas es la enorme inercia que tienen. No es tan fácil de vaciar una celda. Esto posiblemente ahora que voy a mostrar fotos ya lo van a ver. Si yo tengo un problema dentro de la celda, no la voy a vaciar en un día. Me puede llevar un mes vaciarla. ¿Y a dónde la voy a vaciar? Si tengo 100, 200.000 toneladas de soja dentro. ¿Dónde la meto? No es un silito de 100 toneladas, de 50 toneladas, que la tiré al piso. Podemos tener 150.000, 200.000 toneladas, ya perdí la cuenta de lo que puede llegar a tener. Entonces, es muy complejo el vaciado cuando tienen problemas. La inercia es mucho. Por lo tanto, se controla mucho la calidad del material que ingresa adentro. Ahora vamos a ver fotos. Tipo de silos. Los silos por lo general son cónicos, de base cónica, por obvias razones para vaciarlo. La base por lo general conforma un embudo, para que pueda el material salir solito. Son de conos aéreos, como en el caso que están viendo acá, o de cono enterrado. El cono está apoyado en la tierra. Son los dos tipos, no es que esto tiene piso plano, el cono está debajo de tierra. ¿Se entiende? Celdas. Ahí ven una fotito de 2 celdas. Son enormes galpones que adentro está lleno de material granulado. Depende del material, viene el tipo de celda, los tamaños, el tipo de piso, etc. Esto es una celda. Algunas son de pared soporte aéreo, por eso tienen estas vigas, estas columnas inclinadas para soportar la pared. Y otros tipos de celdas, y este tipo de celdas, el material está soportado, está enterrada la celda. Hay celdas que son aéreas como esta, está en el piso, está a nivel C, a cota cero el piso por lo general,
El material está soportado en estas paredes, por eso tiene estas vigas inclinadas para que la pared no se caiga por el peso del material. En este caso, el soporte son esto de hormigón. Como en este caso. Estos son pequeñas celdas temporales. Y este tipo de celdas, fíjense, son piso plano. Esta zona, hasta acá están enterradas estas celdas. Lo que ustedes ven lo que ustedes ven afuera es el techo para cuidar el material de la inclemencia del tiempo. Y esta hilera de rejillas, debajo de esta hilera de rejillas hay un túnel, que es donde se hace la descarga. El silo se descarga por el cono, por el centro del cono. Como estas celdas en su mayoría son todas piso plano, tienen a lo largo del eje longitudinal, tienen un montón de rejillas, y desde el túnel inferior, que hay que acceder al túnel inferior, se van abriendo las distintas rejillas para que el material caiga. No sé si más o menos me voy explicando, Bueno, estas son raras, pero son no son piso plano, que he visto una sola acá en la zona, hace mucho tiempo. ¿Se entendió más o menos lo que es una celda? Imagínense este tamaño, intentar vaciarlo porque adentro tengo combustión espontánea. Qué joda ir a hacer mantenimiento dentro de ese túnel, ¿no? No pasa nada. Te puede asustar un ratón nada más, que tiene el tamaño de un caballo muchas veces, porque le sobra comida. Pero bueno, ¿qué se va a ver? Imagínate los ratones que están en la cerealera. Tienen comida y tienen agua. Parecen una vaca los ratones de adentro. Si le tenés miedo a los ratones, viste, no bajé una celda. Pero en general no pasa nada. Deberían estar limpias, iluminadas, son grandes, son un ambiente donde entras caminando tranquilo. Bien, ¿se entendió cómo se almacenan los graneles de la zona cerealera, que es lo que conozco? ¿Cómo es el proceso? Para ver dónde se generan. A ver, ¿por qué el proceso lo explico? Porque es importante o medianamente importante entender dónde se genera una nube de polvo, dónde tengo riesgo de explosión. No para que salgan especialistas, sino para llevarse una idea de dónde tengo problema de combustión espontánea y dónde tengo riesgo de explosión de polvo. ¿Cómo se descarga un camión? Así. En las famosas rampas de descarga. Esta rampa está horizontal, el camión ingresa, estaciona, traba la rueda delantera, el camionero se baja, obviamente, la rampa levanta, se abren las boquillas desde atrás y de los costados y descarga a una tolva que es un embudo. Uno de los problemas más graves de las zonas de descarga de cereales los constituyen estas rejillas. Primero, el ambiente que puede generarse nube de polvo, mucho polvo en estos ambientes por lo general, pero acá es una trampa tremenda, porque para acelerar la descarga, muchas veces le suelen sacar las rejillas. Entonces el material entra más rápido. Cuando te sacaron las rejillas, y como vos estás viendo acá, tenés el piso tapado de granos, metiste la pata y te fuiste adentro de la tolva. Y cuando te fuiste adentro de la tolva, grano hasta acá, quedaste en el embudo abajo, quedaste metido acá, y de acá tenés alta probabilidad de morirte. Aplastado, no por falta de oxígeno. La propia carga no es porque no hay aire. Hay aire, pero cuando quieras respirar, va a respirar polvo, y el propio peso te va a presionar el tórax, y no tenés mucho tiempo para salir de ahí. Cada tanto en la zona esta aparece un muerto porque se lo tragó una tolva.
Y se lo traga la tolva porque le sacan la rejilla. Y le sacan la rejilla porque están en época de campaña y necesitan descargar muchos camiones muy rápido. Entonces, dale que va. Y así aparece cada tanto un muerto dentro de una tolva. El otro riesgo es que el acoplado se desenganche, porque el único que está trabado son las ruedas delanteras del tractor. El resto está colgando. Si el enganche no es bueno y tiene problema de enganche, el acoplado sale disparado para atrás. Por lo tanto, tampoco, ya que hablamos de seguridad, tampoco hay que quedarse detrás del camión, porque cuando se desenganchó te pasó por encima. Siempre de costado. ¿Qué se hacían los dos camiones a la vez? Sí, hay plataformas, se hace de 2, 3, 4, depende. Cada plataforma es individual. Obviamente esto tiene sistema de extracción, de aspiración, bueno, tan completo, pero siempre hay un ambiente pulverulento. Que es raro que explote porque es un ambiente abierto. En mi pueblo pasó eso con un hombre. Sí, pasa cada tanto. En época de campaña suele pasar porque cuando más apurado están. También hay descargas para vagones. Lo que pasa, el vagón de tren, por obvias razones, no se levanta, no se inclina, y si prestan atención acá abajo la foto, un camión tiene estas tolvas, se abren las compuertas de la tolva y se descarga. El problema es cuando se pega el material dentro de la tolva y hay que empezar a golpear ¿cómo se llama? El vagón. Pero bueno, son gajes del oficio. Cinta transportadoras. Acá descarga la tolva. La cinta transportadora me permite transportar horizontalmente el material de un lado a otro. Ir horizontalmente o medianamente inclinado, de acuerdo al tipo de cinta y material. De cinta plana para mercadería sólida o tipo caja, o como para las valijas en el aeropuerto, o por lo general para graneles se usa en forma de V, en forma de U. Se tira el material y va circulando arriba de esta cinta de un extremo a otro. Las cintas, por lo general, son para transportar el material de un lado a otro de manera horizontal o con un pequeño plano inclinado. Carbón, lo que sea. El elevador de cangilones, otro elemento que es parte de la cadena. Ya después lo voy a juntar todo, lo estoy presentando los elementos. Este es un elevador de cangilones para agua. Esta animación está genial. Entra por este lado, lo agarra un balde, que es el cangilón, lo sube y lo sacude en la parte superior y sale por el otro extremo. ¿Para qué sirve un elevador de cangilones? Es un ascensor para el material. Se constituye de un pie y un cabezal. El cabezal por lo general está en la zona tractora, la zona motor. Y los pantalones por donde circulan los baldes adentro con la cinta. El pie del elevador, que muchas veces ustedes lo van a ver dentro del túnel. Acá viene la cinta, ahora yo tengo unas figuritas todas unidas para que lo entiendan. Acá tiene una foto que me pareció genial, cómo el cangilón sacude el granel hacia la salida, cuando pega la vuelta en la parte superior. Esto es una zona de muy pulverulenta. El elevador de cangilones es uno de los equipos más peligrosos desde el punto de vista de las explosiones. Porque es un equipo chico, cerrado, donde el material golpea permanentemente, hay mucha nube de polvo y por lo general tiende a ser el punto de inicio de muchas explosiones. Y a partir de ahí se expande por todas partes.
Viene una cinta desde el cono del silo, que es aéreo, descarga en el pie del elevador y el elevador lo sube. Esta foto aérea está genial. Estos silos son silos cónicos con el cono bajo tierra. Tiene lo que se llama un tornillo sin fin, ¿cómo se llama? Charango, iba a decir, no. Chimango, chimango era más o menos parecido. Tiene un chimango, que es una rosca, un tornillo sin fin, que va hacia el interior, saca el material, lo tira al pie del elevador, y el elevador lo sube, y de ahí podés hacer lo que necesites. O lo tirás a una cinta transportadora horizontal. En este caso tenés un tornillo sin fin que está sacando del fondo, lo descarga la cinta, y en este caso está cayendo por gravedad. Acá. Acá hay un silo de cono aéreo. El embudo, la parte central del cono, descarga sobre un chimango, un tornillo sin fin, lo sube y lo descarga un camión o un vagón o a lo que necesites descargar, una tolva móvil. El pie de un elevador, obviamente está encerrado esto porque es una foto que encontré abierto para muestra. El material entra por acá, donde tengo el cursor, cae en el balde, lo sube y lo tira en la parte superior. Pie del elevador, que por lo general está en un túnel, en un foso de elevador, y el cabezal que está arriba aéreo. Es una cinta por lo general de goma que tiene adosados los baldes. Distintos tipos de elevadores de cangilones. Cuando llega a la parte de arriba, lo descarga por distintas maneras que tiene de hacerlo, pero lo vamos a ver. ¿Cómo se distribuye? Bueno, ya los habrán dado cuenta, este es el elevador. Cuando llega arriba, hay un sistema de distribución que permite el llenado de los hilos desde la parte superior. Entran por gravedad. Obviamente siempre se usa la gravedad en la medida que se pueda, porque la gravedad no gasta energía. Los hilos siempre y las celdas siempre se llenan de arriba y se vacían de abajo, de la parte inferior. Acá en este esquema aparece una secadora previo a almacenarlo, se lo seca para retirarle un poco la humedad. Fíjense, tengo un elevador central que vendrá de la descarga de camiones, tengo un distribuidor acá arriba, un caño de caída por gravedad, cae una cinta descarga otra cinta, una cinta descarga otra cinta y una cinta lo tira adentro del silo, por la parte superior. Y sale después por la parte inferior, transportado de la misma manera. Distintas fotitos como para que se puedan dar una idea cómo funciona el sistema. Las cervecerías funcionan igual, las cerealeras funcionan igual. Fíjense todas estas cintas transportadoras que mueven el material en la parte superior de un lado a otro. Y por abajo existe exactamente lo mismo. Por abajo muchas de estas plantas es una maraña de túneles, todos comunicados por lo general. Acá está, impresionante la pegatina que hice. Viene el camión, descarga en la tolva descarga en una cinta transportadora horizontal, la cinta transportadora horizontal descarga en el pie del elevador, el elevador lo sube y lo tira por un caño o por una cinta
adentro del silo. Y del silo se saca igual. Se saca con otra cinta de la misma manera. Acá abajo puede haber, no lo terminé de hacer, pero me imagino que se estarán dando cuenta. Acá hay un cono, como si fuese este cono, cae a una cinta, la cinta lo lleva al mismo elevador que lo cargó y lo saca para otro lado, lo distribuye para otro lado. Por lo tanto, cuando explota una parte, la explosión se transporta por todos estos elementos que están todos comunicados de un lado para el otro. ¿Mm? ¿Se entendió más o menos el proceso? Profe, y el transportador este es siempre más alto que el silo, ¿no? ¿El de Cangilones? Sí, sí. Sí, siempre está, tiene que estar más alto para poder descargar por gravedad y llenar el silo. Sí. Si no, no tenés manera de que entre por gravedad. Tenés que estar gastando energía en un transporte horizontal, como vieron en esta foto, en esta. ¿Eh? Para que caiga desde este extremo a este extremo, tiene que estar tan alto que no te conviene. Entonces lo transporta de transporte en transporte. Y de paso va llenando los hilos intermedios. ¿Mm? ¿Por qué explota todo? ¿Por qué todo chapa? Miren la foto. Todo chapa. Todo chapa bulonada, atornillada. Miren. Entonces revienta todo. ¿Por qué un tornado agarra en un pueblo, agarra todos los acopios y los destroza? Porque todo es silito de chapa. Y cuando el viento se metió adentro, listo, la chapa fue a volar a cualquier lado. Cuando el cereal Profe, entra en perdón. el silo, ¿no Sí, forma polvo? ¿Y ese sí, polvo dónde va? sí, sí. Cuando ¿Mm? cae, cuando sale, cuando cambia de dirección, sí, ya lo vamos a ver eso ahora, sí. Muy ¿Y bueno. dónde va el polvo? Se aspira y se vuelve a guardar. A veces no se hace nada porque las empresas no quieren gastar en sistemas de aspiración, que son costosos y consumen energía, entonces están expuestos a explosiones, y si no te lo tenés que aspirar, lo sacás de la descarga y lo volvés a tirar en una zona que no genere nube. ¿O le Porque no dejan lo... el polvo que se asiente para que pese más después? ¿Cómo? ¿O le dejan el polvo que se asiente y pesa más el cereal? A ver, el polvo lo pagaste como grano, lo Por vas a eso, tirar. no lo van a Pagaste el sacar. polvo que viene con la soja al valor de la tonelada de soja. Pero ni loco lo tiro. Lo saco de la nube para que no genere ambiente explosivo y después lo vuelvo a agregar más adelante. Sí, o se hacen pellet. O se hace PL, bueno, depende del proceso. Por lo general no se le va a tirar para sacar aceite porque va a arruinar la extracción, pero sí para ahí para hacer pellet. Y el clasificador de grano, cuando hace busca la muestra, sabe dónde buscar entonces. ¿Cómo? El clasificador de granos, cuando Sí, dice, obvio. ¿eh? Sí. Entonces Sabe hay una trampita. totalmente. Sabe si el camión viene con piedras adentro, con tambores de 200 litros llenos de piedra, para que pese y que después no descargue. ¿Ves las trampas? Ujú. ¿Eh? ¿En qué parte tenés que tirar el material húmedo? ¿En qué parte tenés que tirarle un poquito de tierra que viene? Y el ¿Eh? grano viene con tierra y viene Viene con todo, con con suciedad. suyo, una, claro, Viene con depende una de dónde depende. alpargata, viene con una correa, viene con un trapo, viene con lo propio de la cosecha. Cuando Ujú. viene de cosecha, cuando viene de acopio, viene más limpio. Depende mucho de dónde provenga. Si la empresa está comprando directamente de cosecha, y tenés que tener limpieza antes. O de Lo que vale. de una cooperativa. Ahora, si viene una cooperativa donde ya se limpió y se acondicionó, ya tenés otra calidad de material. Ujú. Pero sí, viene con todo. Viene con alambre, con pedazos de tornillo, eh, viene con de todo, como se diría normalmente. Tornillos y fin. Esto es un rompedor de piernas.
Esto ha destrozado las piernas, las extremidades de las personas cuando no las ha matado. El famoso tornillo sin fin, o llamado en la Argentina el famoso chimango. ¿Mm? Donde te agarró esto porque no tiene rejilla, te enroscó la pierna y te lleva y te lleva y te lleva, tiene una polenta que no termina de cortar nunca. Por lo general se usa para distancias cortas porque obviamente es un eje y si es muy largo el motor torsiona el eje y se termina rompiendo. Fíjense, estos son chimangos fijos que entran dentro al cono del silo. El material cae en la base del tornillo, el tornillo lo va subiendo y lo tira al pie del elevador. Profe, ¿eso es acá en Rosario, en Argentina? ¿El qué? La foto que está mostrando ahora. No tengo idea, las encontré en Don Google. Ah, no, por la limpieza, y veo un quirófano, eso como está de limpio. Y no, hay fotos que vos ves que si esto la limpiaron para la foto, para la publicidad nomás. Sí, por lo general son empresas que tienden a ser sucias. Pero bueno, pero hay de todo, ¿eh? Hay de todo en el mercado. Hay empresas que son muy limpias y otras que no se dan una idea del olor de la soja podrida, que es una cosa que te queda acá en la nariz. Te bañás, te bañás, te bañás y te quedó el olor a soja podrida de que llovió y mojó la soja que está tirada o el polvillo de soja, que lo pisaste con el botín, te lo llevas a caminar por todos lados y después tenés en la baranda, vos te bañás, te perfumás y el olor a soja podrida te queda acá en la nariz. Es tremendo, ya lo van a vivir, no te lo sacás. Y te lo olés vos solo, vos le estás diciendo a tu esposa, a tu amigo, che, tengo olor y no tenés olor, pero vos te lo terminás sintiendo. Sí, por Vicentín, por cualquier empresa. Es fuerte el olor. Profe, ¿qué tipo de fuente de ignición son las más típicas en un ambiente confinado? Estática, el polvo puede, cuando es el polvo muy, muy chiquito, muy finito, puede autoencenderse a sí mismo por estática. A ver, un tornillo que vino con el cereal, el roce de la cinta transportadora contra el metal, la cinta transportadora cuando patina contra el tambor. Hay mucho material. Cuando la cinta está muy floja y golpea contra el cuerpo del pantalón. Hay montones. O sea, estamos viendo, cada equipo tiene un manual para poder entender cómo evitar una explosión, cómo evitar un incendio. Estoy acá haciendo una introducción como para que tengan una leve idea de lo que significa el proceso y de por qué ciertas cosas pueden explotar. Incendio, ya explicamos más o menos el proceso, espero que se haya entendido más o menos, como para poder avanzar. Incendio en graneles. Hay dos tipos de incendio en graneles. Cuando la combustión es superficial y cuando la combustión es en profundidad. Vamos uno por uno. Incendio en pilas, como en este caso. Si la combustión es superficial, estamos hablando de una combustión provocada, que puede ser provocada intencionalmente o provocada accidentalmente. Una soldadura, alguien está soldando, cayó una chispa a la superficie de la pila y empezó un proceso de combustión. Pero fue provocada porque hay una fuente de ignición externa al proceso. Cuando ustedes escuchen la palabra combustión provocada, no siempre estamos hablando de un incendio intencional. Significa que hay una fuente de ignición que es externa al proceso. Un cortocircuito. Una lámpara que se rompió. Si la combustión es superficial, se da en la superficie de la pila, no es por combustión espontánea. Es por combustión provocada. Y por lo general la combustión tiende a mantenerse en la superficie, tiende a avanzar superficialmente y no avanzar hacia el interior de la pila.
Si avanza hacia el interior de la pila, va a avanzar muy poquito, muy lentamente. Es más probable que avance, y por lo general avanza sin llama, porque son materiales que no generan con muchas llamas, salvo cuando estén muy prendido fuego, y por lo general que es una combustión tipo de brasa. Técnica de extinción, agua pulverizada. Por ende, en ese caso no genera una explosión, es solamente la llama. Puede ser el principio de una explosión, y si le tirás un chorro pleno de agua y levantás polvo. Por eso agua pulverizada. El agua pulverizada tiene dos motivos. Primero, no genera impacto y no genera nube de polvo. Segundo, tirás poquita agua y no arruinás el material. Porque acá no voy a agarrar una manguera a 500 litros por minuto y empezar a tirarle, que arruino el material. Que encima me costó plata conseguirlo. ¿Se entiende por qué agua pulverizada? Tanto sea de una red de incendios si la pila es muy grande, o si no un extintor portátil tipo mochila. Una mochilita de esa de fumigación es el mejor extintor portátil para el incendio de pilas. O sea, siempre y cuando puedas treparte a la pila de manera segura, si no, desde lejos. Y si no, el viejo método que nunca falla: palita y balde. Una palita chiquita, una palita de mano, subís a la pila, rascás lo que está combustionado y lo tirás adentro del balde de agua. O lo tirás al piso y después lo pisás, o lo apagás regando así con la manito, como regando plantitas. Y si no querés tirar mucha agua, un baldecito como regando plantitas. Y listo, se acabó. No hay más técnica que esa. Porque la combustión es superficial, es sacarle el cascarón que se está prendiendo fuego. Es la técnica mejor. No mojás, no arruinás material. De las dos técnicas me quedo con la palita y el balde. ¿Se entendió? Ahora, cuando la combustión se da dentro de la pila, se da únicamente por combustión espontánea. Se da porque fallamos en los controles, porque el proceso de combustión espontánea no es provocado, es natural. Es una autocombustión. El material se calienta a sí mismo. La combustión espontánea, repito, no es una combustión provocada. Y es muy complicado que sea intencional, porque estás hablando de una pila que vieron recién, la foto, que tenía a lo mejor 15 metros de altura, ¿no? ¿Cómo haces para que intencionalmente combustionarla desde adentro sin quemarlo de afuera? Es casi imposible, lo estoy pensando y no me sale. Tiende a mantenerse en el interior de la pila. Es una combustión que no tiende a salir hacia afuera. Y la única manera de verla es porque sale humo o porque empezás a sentir olor a quemado. Decía, hay olor ¿cómo se llama? A girasol tostado. ¿Y por qué hay olor a girasol tostado acá? Porque tenés un incendio de combustión espontánea adentro. O empezás a salir como una especie de humito de la pila. Pero no ves nada, si el incendio es muy grande adentro, a lo mejor ves salir humo. Y nada más. Técnica de extinción: agua por lo general no es útil en ninguna de sus variantes. Olvídense de tirar agua. Olvídense. El agua es simplemente a nivel de prevención cuando llego al corazón de la pila. La única manera es la remoción del material caliente. La única manera. Empezar a escarbar, 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 hasta llegar al corazón caliente, y cuando llegaste al corazón caliente le tirás agua y lo apagaste. No tires agua porque el agua no llega al interior. Segundo, no sabés dónde está el interior, dónde está. Porque no te deja. El humo puede aparecer por cualquier lado. El humo te puede llegar a confundir del lugar donde está. La única manera es remoción. El agua simplemente red de incendio
y las mangueras listas por si aparece el corazón caliente, que sí va a hacer llama importante cuando se ponga en contacto con el aire. Profe, pero si yo ahí escarbo hasta llegar al centro, ¿no? Va entrando cada vez más aire y hace que... Sí, por eso el proceso de combustión espontánea, pero no tiene otra manera de apagarlo que llegar al corazón. Porque si no, eso sigue combustionando todo y empezás a perder material que te costó $500 la tonelada. No sé cuánto está la soja ahora, pero te pongo un precio. ¿Mm? ¿Se entendió cómo se trata la combustión en pilas? Vamos a incendios en silos. Si el incendio es superficial, lo mismo que una pila. Te subís con mucho cuidado, con todos los elementos de seguridad, con arnés, con vigilante, entrás por el ingreso de hombre, tirás un poquito de agua, y si te animás, entrás a la pila, baldecito, palita, y te llevas el material caliente. ¿Por qué se puede prender fuego? Y porque dejaron la puerta de hombre abierta, la escotilla abierta, y entró una chispa de una soldadura superior, o de una moladura, o un cortocircuito. No es muy común, pero se ha dado. A mí me ha pasado en una empresa que trabajé. Es decir, como tanto agujero abierto y va a pasar justo por ahí, sí, pasó justo por ahí. ¿Mm? Si el incendio es en el interior del silo, no lo ves. ¿Qué ves? Sentís el olor a quemado, o si no, salir el humito por la puerta de hombre superior. Empezás a ver que sale humito, decís, listo, estamos con problemas, combustión espontánea, pero esto se soluciona relativamente fácil. Estos silos, este de cono enterrado, deberían venir con una puerta lateral de seguridad, lo que se llama una puerta de vaciado lateral. Abro la puerta de vaciado, el material que está acá adentro sale por gravedad, y si tenés suerte, esto sale afuera, cuando sale afuera lo apagás. Remoción del material, lo que pasa se hace solito. Esta es una puerta de vaciado. Acá vaciaron uno. Y acá hay uno que está apareciendo el material chamuscado que estaba adentro. Va sacando el material de la puerta y el material que está adentro va cayendo solito. Cuando apareció esto, le tiraste un poquito de agua y seguís vaciando, seguís vaciando. Esto es lo mejor que te puede pasar. Ahora, si el material caliente está por debajo del nivel de descarga, haces esto, que me pasó una vez en una empresa, en la misma empresa me pasó, haces esto y lo que está caliente te quedó adentro. Bueno, ahí hay distintas alternativas. Si el ambiente adentro es seguro, o más o menos seguro, entras a palear, a pala manual, con agua afuera de vigilancia. Y si no, un chimango. Encajás un chimango por la puerta y el chimango empieza a tomar material hasta que expone lo caliente, que se va a prender fuego, y lo apagás. Hasta que vacías todo, limpias. Si es aéreo, si el cono es aéreo es más fácil, porque estos silos de cono aéreo debería venir con una compuerta también de vaciado inferior, abrí la compuerta y se vacía. Obviamente necesito una pala para que vaya removiendo lo que va cayendo, ¿no? Y una manguera afuera que esté esperando que caiga el material caliente. Ustedes dirán, ¿y por qué no tiro agua adentro? Por varias razones no tiro agua. Primero, porque el agua, como vimos cuando vimos agua, solamente mantiene un enfriamiento superficial. No sirve para incendios en profundidad como es la combustión espontánea. La combustión espontánea es un incendio de profundidad y por lo tanto no va a apagar. Se trata de un incendio en profundidad. Segundo, las estructuras no están diseñadas para soportar el peso del material mojado. Por lo tanto, los silos colapsan.
Tercero, no son herméticos al agua. Además, el agua drena por los costados y drena por la descarga inferior. Por lo tanto, inunda túneles y galerías y arruina toda la maquinaria que está debajo. Así que, tercer motivo por los cuales no tiro agua. Cuarto motivo, no tengo la menor idea de dónde está la parte caliente que tengo que apagar. Salvo que esté haciendo termografía, que tenga una pistola de termografía. Entonces ahí es distinto. Y quinto, no le puedo tirar agua porque lo que está dentro me cuesta mucha plata. Lo último que voy a hacer es tirar agua. Siempre, siempre el vaciado y la remoción del material caliente es lo que se tiene que hacer. Ya estamos terminando. ¿Cómo mantengo la temperatura dentro de los hilos? Con sistema de aireación. En la base del cono hay unas tuberías perforadas. El aire ingresa de afuera por la base y sale por la parte superior. Y ustedes van a ver estos ventiladores que están metiendo aire ¿a dónde? Acá. Acá tengo una foto. Eso es para ventilar, para poder mantener la temperatura y el control de la humedad y el calor dentro de los hilos. En las celdas es igual, pero más complejo, todo porque es de mayor tamaño. Sistema de control de temperatura. Los hilos y las celdas se le colocan o se le pueden colocar sistemas de termocuplas que miden tridimensionalmente la temperatura. En toda la altura, cada puntito negro es una termocupla y está distribuido en toda la periferia, en todo el interior del silo. Y por lo tanto, permanentemente puedo saber la temperatura que está dentro. Miren, acá hay puntos calientes. ¿En qué nivel? En el nivel 14 metros, en esta zona, hay puntos calientes, que son los rojos. Esto se puede hacer tanto en silos como en celdas. En celdas, fíjense, tengo fotos de celdas. Miren, estos son los cables que cuelgan del techo. Estos cables son todos termocuplas. Y el tema, profe, es que eso es muy costoso. Para ir a un silo de un acopio chiquito no Sí, lo manda. totalmente, no. Esto para instalaciones grandes, por lo general. Se usan Los lanzas acopios, que son medio pelo. sí, totalmente. Un acopio, bueno, ni te conviene. Más, también depende cuánto tiempo voy a tener el material. Muchos acopios tienen el material por poco tiempo, entonces tampoco te conviene por pocos meses disponer de un sistema de termocuplas. Ahora, si lo vas a tener un año el material, como le pasa a las cerealeras, que compran en campaña para tener material todo el año, para trabajar todo el año, entonces sí. O después material por temporada, o sea, no es que salgo a comprar semilla en cualquier parte del año. La semilla la compro en la cosecha. La compro en la campaña. Y la compro barata ahí. Porque es donde el chacarero necesita vender para pagar la campaña. Bien, medidas preventivas, ya estamos terminando, para explosiones de polvo. La explosión es una combustión confinada, una combustión de polvo confinada. Por lo tanto, la primera medida es evitar en lo posible los confinamientos. Situación que ya vimos que es bastante complicado, porque el proceso de por sí es confinado en forma permanente. Segundo, el más importante de todo es evitar nubes de polvo. Si el polvo no está en nube, no genera explosión. Así de simple. No puedo evitar el confinamiento por cuestiones productivas. Voy a evitar la nube de polvo. ¿Cómo evito nube de polvo? Con aspiraciones. Donde existe la posibilidad de que se forme una nube de polvo, ahí estoy aspirando. Y evitar exceso de velocidad en los transportes horizontales. Miren esta foto. Esto es un transporte horizontal. Presten atención, lo que está acá adelante, estoy marcando, es una aspiración.
Acá es una caída de un silo, posiblemente, o de un elevador de cangilones. El material está cayendo por gravedad a la cinta. Esta zona es una zona que, fíjense, está cerrada porque es muy turbulenta. Por lo tanto, tiene una manga que aspira y se lleva el polvo a otro lado. Y además, la velocidad de la cinta es una velocidad adecuada al material. Si la velocidad es muy rápida, el polvo se va a levantar. En lo posible, evitar las caídas libres del material o controlar la velocidad de la caída libre. Mucho no se puede porque se maneja mucho con gravedad en las instalaciones de este tipo. ¿Dónde se produce nube de polvo? En los cambios de dirección, tanto sea en los envasados como en los vertidos. Cuando la cinta tira dentro del pantalón se genera polvo. Cuando el elevador de cangilones descarga en la parte superior se genera polvo. Evitar fuente de ignición. No vamos a ver este tema porque es un tema complejo y que escapa un poco a la temática, pero podríamos desarrollarlo en otro día, que no tenemos. Y algo que evita la propagación de las explosiones es evitar el polvo en capa. El polvo en capa es el polvo que se deposita en las estructuras horizontales. ¿Por qué? Porque cuando aparece la primera explosión, la primera explosión levanta el polvo que está en capa y genera una nube. Y esa nube va a ser la que va a terminar explotando en segunda o tercera vez. Por lo tanto, ¿cómo evitamos el polvo en capa? Con la escoba, barriendo o aspirando los pisos. Perdón. No, si con polvo en capa también se refiere a lo que se junta arriba de las vigas, por ejemplo, o en el piso, todo eso, sí. Polvo en capa. Todo eso, por ejemplo, estructuras horizontales innecesarias. Acá tengo polvo acumulado, sí, pero poquito, pero a lo mejor tenés una hilera de 100 metros de polvo. Entonces, ¿qué le haces? Una superficie inclinada. A una viga, ¿qué le haces? Sombrerito. Si yo tengo vigas de perfiles, doble T, acá en el doble T, arriba se me genera polvo y en las alitas también. ¿Qué le tengo que colocar? Sombrerito. Por lo tanto, se intenta evitar las superficies planas en lo posible, y si no hay que barrer y limpiar. ¿Qué otro elemento viene que es muy útil para cargar camiones? La manga que se expande sola. A medida que va cargando, la manga va levantando y el polvo queda dentro de la manga. En vez de tirar desde arriba, tirás con una manga. Algunas vienen, como en este caso, con aspiraciones. O si no, aspiraciones localizadas, como la que ya vimos en este caso. Este es un transportador horizontal que está descargando acá que no sé qué hay. Pero fíjense, acá hay una aspiración. Este es un punto de nube. Y acá encima está el motor con un rodillo, con cinta de goma. Este es un punto de mucha fricción, si hay un problema. Acá hay mucha posibilidad de que haya fuentes de ignición. Si no puedo evitar la fuente de ignición, tengo que evitar la nube. Y para evitarla, aspiro. Acá arriba vimos la foto que el material viene en el cangilón y cuando llega acá lo tira el cangilón, lo sacude, le tira el baldazo. Por lo tanto, acá es una zona de mucho polvo, por lo tanto que va una aspiración. Porque este es el equipo que quizás más explosiones genere. Y acá, obviamente, por obvias razones, los sistemas de aspiración están afuera o muchas veces están adentro de la propia tolva. Porque el polvillo cuesta plata. El polvillo lo pesaste. Y si lo estás tirando, te estás regalando. Después de una campaña, tenés varias toneladas o cientos de toneladas de polvillo que se te fueron al ambiente. El malo vecino
no muy contento, ¿no es cierto?, de que le llenaste la casa de polvillo y el barrio. Y con esto hemos dado fin al tema